Si crees que va lento tu internet o simplemente quieres mejorar la conexión, te voy a dar una serie de trucos muy sencillos para mejorar la fluidez y sobre todo la velocidad con la que tu portátil se conecta a la red, y son estos. Lo primero que vamos a hacer es acceder al menú de configuración avanzado, y para entrar en las opciones de configuración disponibles vamos a tenernos que ir al panel de control que podremos encontrar rápidamente en el buscador de la barra de tarea. Una vez dentro, pulsa en redes e internet y finalmente la sección de centro de redes y recursos compartidos. Es así como llegamos a lo más interesante. En la parte izquierda vamos a encontrar la opción que nos interesa, la de cambiar configuración del adaptador. Pulsa aquí, porque desde aquí podremos ver todos los adaptadores de red, Ethernet, Wi-Fi y también los adaptadores virtuales que tengamos, si es que lo tenemos. También podremos ver los módems 4G y otra serie de adaptadores como las VPN, por ejemplo, si es que la usa. Bien, una vez lleguemos al menú donde están todas las tarjetas de red y adaptadores virtuales, debemos hacer clic con el botón derecho en la tarjeta de red Wi-Fi de nuestro portátil. Una vez ahí pinchamos en propiedades y nos saldrá un nuevo menú de configuración. Este es el bueno, porque desde este menú vamos a poder cambiar a un nivel lógico, es decir, que vamos a poder configurar, aunque te suena a chino, el direccionamiento IPv4 y el IPv6, entre otras opciones disponibles. En este caso lo que nos interesa es pinchar en el botón de configurar que tenemos justo debajo del nombre de la tarjeta Wi-Fi que tenemos instalada en nuestro ordenador. Una vez dentro de la sección de propiedades de la tarjeta Wi-Fi 6E AX211, en mi caso, es verdad que en otros aparece como 210, podremos ver todas las opciones avanzadas, el controlador, los detalles avanzados de la tarjeta, eventos y también el administrador de energía, aunque en algunos equipos, como en mi caso, en algunos portátiles, no aparece este apartado, la verdad. Pero bueno, en este menú es donde vamos a poder mirar, como ahora te enseñará, todas las opciones avanzadas y qué configuraciones podemos aplicar, que es lo más interesante, para acelerar internet en nuestro portátil. Lo primerito que debemos es echarle un vistazo a qué controlador estamos usando. Si nos vamos a la pestañita de controlador, podemos ver la fecha del mismo. Esa fecha debe ser reciente porque tanto Intel como otros fabricantes suelen lanzar nuevos controladores o drivers para solucionar problemas detectados por los propios usuarios. Igualmente, fíjate en la versión del controlador. En nuestro caso tenemos la versión 22.190.0.4, que es la que tenemos instalada, y esta versión de driver corresponde con la última disponible en la web oficial de Intel. Es súper importante tener siempre la última versión de driver instalado, como digo, en nuestro sistema operativo. Y no, pinchar en actualizar controlador no nos sirve de nada porque los drivers que están en Windows son mucho más antiguos. Así que la única manera es irnos a la web oficial del fabricante de nuestro modelo de tarjeta Wi-Fi y comprobar si existe alguna versión más actual, más actualizada. Esta es la mejor manera para actualizar los controladores con la garantía de que va a funcionar correctamente. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues por 4 razones básicamente. La primera es porque esto supone añadir compatibilidad con nuevos protocolos a nivel de software. Por ejemplo, las tarjetas Wi-Fi 5 no son compatibles con las Wi-Fi 6, por lo tanto, si instalamos los últimos drivers, ahora sí podrán ver y conectarse a estas nuevas redes Wi-Fi. 2, y me parece fundamental, se corrigen fallos y problemas. 3, se optimiza el rendimiento inalámbrico y así tener una mayor velocidad real de nuestra conexión Wi-Fi. Y 4 y último, se añaden opciones adicionales en el menú de opciones avanzadas, que son las que te voy a mostrar ahora y las que te decía que en alguno de mis portátiles no aparecía. Así que si no te salen es porque, como te digo, no has actualizado los drivers, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora sí vamos a meternos de lleno a conocer todas las opciones que tenemos disponibles y lo más interesante, cómo lo tenemos nosotros, cómo lo tengo yo en mi caso para conseguir el máximo rendimiento de la red Wi-Fi de casa o del trabajo. La primera, agresividad de itinerancia, suena fuerte. Esta opción lo que nos permite es configurar el nivel de agresividad del roaming Wi-Fi entre varios nodos. Lo importante aquí es tenerlo configurado en mediano. Si vemos que desde donde nos conectamos pues va lento, te recomendaría optar por el alto o máximo y probar si te va un poquito mejor. En cuanto al ancho de canal para 2,4 GHz, esta opción lo que te permite forzar a que siempre tengamos 20 MHz de ancho de canal. Lo normal es dejarlo como está en automático para que así pueda utilizar ancho de hasta 40 MHz. Del ancho de canal para 5 GHz y 6 GHz, los dos, lo aconsejable también
es en automático para conseguir el máximo rendimiento. Respecto a banda preferida, viene en automático de serie, pero en mi caso he puesto 5 GHz básicamente porque no tengo equipos en este caso con Wi-Fi 6E, es verdad que ya hay muchos dispositivos con Wi-Fi 6E, pero en mi caso no los tengo. Si los tiene, bueno, pues mejor usar la opción de 6 GHz. En banda ultra alta, déjala tal como está, activada. Coincidencia de patrones de reactivación, descarga ARP, NS, fusión de paquetes, impulsar la capacidad de proceso, Magic Pocket de reactivación, también debes tenerlos activados. En cuanto al modo de ahorro de energía MIMO, lo ideal es dejarlo también tal como está en automático o bien sin SMPS para tener el máximo rendimiento siempre. Para el modo inalámbrico 802.11 ABG, bueno, pues lo normal es elegir doble banda. Y con respecto en el 11A AC AX, lo habitual es 802.11 AX. En no compatible con canal de 40 MHz, bueno, pues déjalo desactivado. Respecto a potencia de transmisión, siempre en máximo. Y finalmente, en protección de modo mixto lo vamos a dejar en tal como está, en RTX CTS, activado siempre también. Y los tres últimos, regeneración de clave GTK y soporte de UAPSD, activados también. Y el último, suspensión al desconectar BOW VLAN, desactivado. Ya has visto que hay un montón de opciones, verdad que la mayoría lo ideal es dejarlo predeterminado, pero tocando algunas cosinas, como te he dicho, verdad que podríamos mejorar también la conexión. Aún me faltan algunas cosinas más, pero ya sabes que si quieres sacarle todo el partido a tu portátil o a tu PC, ya sabes que te puedes suscribir a The Beta Window porque vamos a traeros muchos más tutoriales como este para, como digo, exprimir al máximo tu PC. No es lo único que podemos hacer, otra cosa es tocar el tema de la administración de energía. Desde aquí vamos a poder configurar la tarjeta de red Wi-Fi para que el propio equipo lo apague para ahorrar energía. También podemos activar la opción de permitir que este dispositivo reactive el equipo. Aquí mi recomendación es que estén todas deshabilitadas, incluida la primera, que suele venir activada de serie. Y ojo a esta, otra cosa que también podemos hacer es irnos a las opciones de energía que encontrarás también aquí en el panel de control. Si no lo encuentras, bueno, pues ve al buscador y aquí vamos a pulsar en cambiar la configuración avanzada de energía. Al hacerlo se nos va a abrir también otro pequeño menú y nos vamos a ir a la parte de configuración del adaptador inalámbrico y luego a modo de ahorro de energía para expandir la sección. Lo ideal para que tengamos siempre la mejor conexión a internet es ponerlo al máximo rendimiento. Sería guay que lo hagas también en todos los planes de energía, el economizador, normal y alto rendimiento, para que así la red Wi-Fi siempre funcione lo más rápido posible con la máxima potencia. Por cierto, otro detalle que puede parecer una tontería y que no mucha gente conoce es que la mayoría de routers cuentan con una banda dual, es decir, que podemos conectarnos a dos redes. Por un lado tenemos la banda de 2,4 GHz, que es a la que nos solemos conectar, pero ojo, porque suele tener más interferencia, lo que hace que la conexión pueda ser un poquito más lenta. También tiene menos canales, por lo que si tienen muchos equipos conectados a esta red, pueden perjudicar a que todos tengan una mala conexión. Igualmente, si te conectas muy lejos del router, es la mejor red a la que te puedes conectar, porque su cobertura es verdad que llega un poquito más lejos. Justo lo contrario de la banda de 5 GHz, que en muchos casos se suele llamar como Plus, ¿vale? Tu red Wi-Fi, bueno, pues en este caso se suele llamar Plus, que es verdad que tiene menos cobertura, pero si la tienes, es la mejor bajo mi punto de vista, básicamente porque es la más rápida. Sé que la mayoría lo conoce, pero bueno, también me parece importante contar esto. Si más allá de mejorar tu conexión a internet ves que tienes problemas a la hora de conectarte, bueno, pues la mejor opción que puedes probar es la del restablecimiento de la configuración de red y ver si así se puede solucionar. Para eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Básicamente tenemos que irnos al menú de configuración, en el apartado de la parte derecha al de redes y finalmente, bueno, pues tenemos que pulsar en el de configuración de red avanzada, que la vas a ver en la parte inferior. Seguidamente vamos a tener que pulsar en restablecimiento de red y vamos a ver un botón que se llama restablecer, que debemos pulsar para que comience el proceso. Una vez haya terminado y la configuración de red se haya restablecido, bueno, pues debería devolver toda la normalidad y se debería de haber solucionado esos problemillas a la hora de conectarte a la red de tu router. Y para tener aún más velocidad, incluso jugando, no puedes perderte todo lo que te cuento por aquí porque te va a ir como un tiro, ya verás. Hasta la próxima.